están? Yo soy Alejandra García y estamos en Radio 13 Digital en el programa Holy Health. Bueno, este mes tenemos nuestra sección, como todos los meses, de salud molecular. Así que tenemos un programa increíble. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, Dailymotion, estamos mañana en Spotify, estamos en Facebook, estamos aquí en Instagram. Bienvenidos todos. Tenemos un programa con un tema de verdad que creo que nos compete a todos saber cada vez más y tener mucho más conocimiento pues de nosotros y en general, ¿no? El tema de hoy es interacciones hormonales y cómo impactan en nuestra salud, como les dije, en nuestra sección Salud Molecular. Y por supuesto, tenemos como siempre a nuestra invitada principal de esta sección, que se llama Nirvana Ordaz. Nirvana, ¿cómo estás? ¿Otra vez aquí? Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, esta sección me encanta porque es como ir desmenuzando, ¿no? Mucha información para que al final podamos ejecutar prevención, que es lo que nos interesa. Exactamente. Promover y pues mantener nuestro estado de salud. Gracias por invitarme como siempre. No, bueno, Nirvana, un placer es tener aquí, Nirvana, y aparte un placer escucharla y un placer que nos de verdad, que pues aprender de ti y aprender todo lo que sabes. Para los que no conocen a Nirvana y es la primera vez que están aquí en el programa, Nirvana es bacterióloga, químico, genetista, bióloga molecular. Así que bueno, pues Nirvana, vamos a empezar a hablar de este tema de la interacción de las hormonas y bueno, principalmente cómo actúa en nuestra salud, cómo interactúan, ¿no? Las hormonas y vamos a empezar primero. ¿Cómo quieres empezar? ¿Qué tipo de interacciones tienen las hormonas en nuestro organismo? Podemos empezar por ahí, ¿cómo ves? Sí, mira, como que la interacción clásica y básica que todos conocemos es que las hormonas son sustancias químicas que van dirigidas a las células de algún tejido específico, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cada célula va a tener receptores para que las hormonas se puedan unir ahí y la hormona ejerza un efecto. Okay, sobre esas células. De ahí, obviamente, dependiendo qué tan específico es el órgano, pues tiene sus propias hormonas, ¿ok? Entonces, todas las hormonas van a ir dirigidas a un órgano. Esa es la interacción como madre, la interacción maestra, ¿ok? Pero lo que casi no se habla o la gente desconoce porque se vuelve muy complejo, uh-huh, es cómo entre hormonas interactúan para que se haga esa ejecución sobre el órgano. Entonces, por ejemplo, hay interacciones que se llaman permisivas, en donde una hormona, prácticamente como su nombre le dice, le da permiso a otra para uh-huh, que ejecute una acción, ¿ok? ¿De qué sirve conocer esto? Si yo sé qué hormona depende de otra, entonces cuido todo el sistema, ¿ok? Para que pueda mantener un equilibrio. Un ejemplo de este tipo de hormonas permisivas es la relación que hay en el cortisol con hormonas del crecimiento, por ejemplo. Sí. Entonces, la hormona del crecimiento en etapas jóvenes, es decir, de niños y adolescentes, donde todavía cobra importancia para el desarrollo, ¿ok? Y crecimiento en talla, etcétera, tiene una interacción permisiva, es decir, el cortisol, si se mantiene bien regulado, permite que el crecimiento sea óptimo. El cortisol, muchos ya saben que es la hormona del estrés. Así es. Y entonces se tiene que producir porque es la que nos permite estar activos. Exacto, ya creo que hasta un programa hablamos de los beneficios, ¿no? De la parte positiva y la parte que nos afecta del cortisol en exceso o no tener tanto cortisol. Entonces, tampoco. Cuando hay mucho estrés y ya no está muy regulado como debería, el cortisol se empieza a subir. Exacto. Y el cortisol en exceso, entonces es una señal de que no le da permiso a la hormona del crecimiento para ejercer su efecto. Ese es uno de los ejemplos. Ese es un ejemplo de algo permisivo, ¿no? Permisivo. Entonces, un niño, por ejemplo, que esté más estresado o adolescente, que generalmente está asociado también con cambios de humor, etcétera, si el cortisol llega a estar alterado, podría no crecer la talla que le corresponde y no tendría que ver con la nutrición, por ejemplo. Ah, wow. Uh-huh. Entonces, esa interacción permisiva es un ejemplo, pero hay muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué frenaría que se genere el cortisol como debe de generarse a una edad temprana? Sí, en teoría, época de crecimiento. No hay estrés, ¿no? En teoría, exacto, a eso me refiero. Pero obviamente eso es lo que debemos de averiguar y acompañar justamente con todo tipo de terapias, no esperarse a que obviamente estemos ya en una porque edad sí adulta. Puede haber estrés de todas maneras. Sí, porque claramente. Cada niño percibe la información de su entorno, obviamente como
él solo sabe. Cada quien trae su personalidad, aunque vengan en un vínculo muy fuerte con sus padres, tengan una familia armónica, cada quien trae su propia percepción de las cosas. Entonces, si lo dejamos pasar y no utilizamos, por ejemplo, las terapias psicológicas como si fuera una terapia de prevención y nos esperamos hasta que haya un problema, nunca detectamos que el cortisol se le estaba yendo en exceso. Bueno, y también hay pruebas, pero obviamente también a veces a los niños pues se siente más feo sacarle sangre para medir el cortisol, pero se podría. ¿No? Ni te pasa por la mente la cuestión del cortisol. No te pasa por la mente. Entonces creo que dentro de esta prevención que estamos obviamente fomentando, sería recomendable sí hacer como evaluaciones terapéuticas preventivas y estar midiendo que no tenga una percepción de estrés. En otros casos sí ya sea necesario, obviamente con un especialista que determine que se deba hacer la prueba y pues checar sus niveles de cortisol. Perfecto. Porque te sorprenderías cuántas veces el crecimiento ha estado truncado por esa razón, cuando pensamos que no tienen estrés, ¿no? Eso y obviamente sí cuidar todos los factores que nos llevan a tener una mejor interacción en la regulación del cortisol, que son vitaminas, minerales específicas, ¿no? Entonces sí cuidar esa parte, pero si están cubiertas las necesidades nutrimentales que nos van a llevar a una buena regulación de cortisol, es más probable que sí sea una percepción de estrés de los niños, ¿no? Entonces es un ejemplo de permisivo. Otra interacción muy importante en las hormonas es el sinergismo. Yo estoy haciendo mis apuntes que las hormonas van a trabajar juntas para potenciar una acción. Entonces, puede estar solita, ¿no? Una hormona, por ejemplo, y hacer su efecto en un órgano, pero necesita de una segunda para que el efecto realmente sea importante. Ejemplo de esto es la relación entre el cortisol y la adrenalina. La adrenalina, nosotros sabemos que es una hormona que también nos mantiene eufóricos, de hecho es de las que sintetizamos cuando estamos en una situación que nos lleva a emociones exacerbadas, Entonces, el cortisol viene y se suma a esa reacción, porque son de la vía, en este caso comparten, para la respuesta al estrés, Entonces yo puedo tener una sensación, por ejemplo, en un juego mecánico, esa adrenalina, pero si yo tengo una tendencia a mal regular el cortisol, después puedo tener, por ejemplo, una reacción ya sinérgica entre el cortisol y la adrenalina y que me mantenga con la euforia mucho más tiempo e inclusive ese día no dormir bien. Ahí podría entrar esta parte de nuestro mecanismo que tenemos de autorregularnos. O sea, no regresamos a esta natural autorregulación entre el cortisol y la adrenalina. Deberíamos de hacerlo. O sea, deberíamos de hacerlo, exacto. Estamos diseñados eso. Pero ¿qué pasa? O sea, nosotros, las hormonas ya saben quiénes son permisivas, quiénes son sinérgicas, etc. Ellas saben qué hacer. Exacto. Saben a qué órgano dirigir, saben quién se junta con quién potencializa a quién. Nosotros, con la manera en la que a veces percibimos las cosas, empezamos a desregular esos sistemas. Truncamos ese proceso. Exacto, porque estamos, por ejemplo, sin trabajar algo que se puede haber metido en temas de prevención. Algo como el estrés. O sea, sabemos que respondemos, que resolvemos, que obviamente día a día vamos trabajando, pero realmente no nos ponemos a pensar si necesito una estrategia específica para bajar el estrés. No lo hago, hasta que ya llega un punto en el que o me da migraña o no duermo bien, pero debería ser desde pequeños, justamente esto que te digo, el que sepas cómo manejar las diferentes situaciones. Entonces sí, cortisol y adrenalina van juntos, pero para bien, para que seas reactivo, para que puedas actuar, ¿no? Hasta los reflejos, yo creo, todo. Que tengas mejor condición de reacción ante un estímulo, etcétera, y que también al final te dé satisfacción, porque la adrenalina da satisfacción también. Sí, uno se puede volver adicto a la adrenalina también. Sí, y el problema es que si ya teníamos, por ejemplo, mucho tiempo sin regular bien el cortisol por situaciones estresantes, entonces ya la fusión de cortisol-adrenalina ya no es tan conveniente. Y empieza a acidificar, ¿no? A hacer ácido nuestro sistema, ¿no? Y obviamente hacerlo muy reactivo. A veces ya empieza a haber interacciones, siempre las hay para bien entre hormonas, sistema nervioso y sistema inmunológico. Pero si yo, por ejemplo, tengo desregulada este sinergismo entre el cortisol y la adrenalina, no lo tengo bien regulado, entonces de la misma manera me va a impactar a mi sistema nervioso y a tu mi sistema inmune. Entonces ahí es donde se empieza ya a hacer una reacción en cadena en donde todo se va alterando y empezó justo de un sinergismo que es normal
y que nosotros al no tener regulado a cada uno de los participantes de ese sinergismo, ahora nos va a impactar en otros sistemas. Wow. Y entonces de esa relación entre cortisol y adrenalina, donde debería darme satisfacción, debería darme capacidad de reacción, se empieza a hacer un calvario sobre el sistema nervioso y empiezo a tener problemas, obviamente, de regulación emocional, y eso a su vez hace que el sistema inmune se baje. Entonces está todo súper relacionado. Nirvana, te voy a interrumpir tantito porque esto está demasiado interesante y yo no di los teléfonos de cabina. Sí. Esto es importantísimo. A ver, 55 52 62 1300, extensión 1414, y el WhatsApp es 5561 007454. Sigan escuchando aquí a Nirvana, te seguimos escuchando, Nirvana, porque está muy interesante, así que cualquier duda, cualquier comentario, háganoslo saber por la cabina y por medio de estos teléfonos. Bueno, entonces, perdón la interrupción, Nirvana, seguimos entonces con este proceso de sinergismo, ¿no? Entre cortisol y adrenalina. Entonces ese fue el ejemplo de algo sinérgico y hay muchísimos más, ¿ok? Entonces el punto en el sinergismo es que todos los participantes que tienen una acción sinérgica, es decir, que se van a potenciar entre sí, que todos estén bien regulados. Entonces, si tú sabes quién interactúa con quién y qué necesidades tiene cada hormona para funcionar, no tendríamos desregulaciones, ¿ok? Entonces, obviamente, suena muy sencillo, pero bueno, claro, en realidad ya la ejecución es el tema, todo lo que está alrededor. Luego, la siguiente interacción sería el antagonismo, que sería lo opuesto. Como su nombre dice, es cuando una hormona hace lo contrario de otra o hace la acción inversa sobre el órgano o tejido al que va dirigido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos dos hormonas que son dependientes entre sí, pero para tener una acción inversa. Ejemplo, estradiol y progesterona. Ok, a ver. El estradiol es la hormona que funciona para muchísimas cosas, pero creo que lo más conocido para todos es el ciclo menstrual. Ok. Y no solo participan otras hormonas importantes, pero ahorita que estamos poniendo el ejemplo para hacerlo más sencillo, el estradiol va a subir en una primera etapa del ciclo, en donde formamos folículos para que, si queremos, sean fecundados después, ¿ok? Es decir, la ovulación. El estradiol es parte importante, ¿ok? Si yo de repente decido fecundar ese óvulo, entonces se va a convertir en un embrión para que posteriormente sea un bebé, ¿ok? Y la progesterona, entonces, en ese momento va a censar cómo están los niveles de estradiol y qué debe de hacer en los siguientes pasos. Es decir, si no hay fecundación, la progesterona en ese momento va a subir para que el estradiol baje y pueda bajar el tejido que conocemos como menstruación, si no hubo fecundación. Por el contrario, si hubo fecundación, la progesterona tiene igual que subir, pero para que ahora se ancle o se implante ese embrión. Para el desarrollo. Pero todo el tiempo que el estradiol estuvo subiendo, y si no hay fecundación, la progesterona va alcanzándolo y hace la acción opuesta. ¿Okay? Lo digo opuesta entre comillas porque son muchas acciones que hacen las hormonas, ¿no? En ese momento. No es una sola tan específica como decir exactamente esto es lo contrario, no, pero sí son antagonistas, en esa función. Hay muchas otras funciones que son sinergistas. Es decir, la conclusión sería que una hormona puede ser en algunas ocasiones permisiva, sinergista y antagonista. Dependiendo del órgano blanco, es decir, a qué células van dirigidas, pero también qué función quiere hacer en ese momento, porque hay hormonas que son dirigidas a un órgano, pero para hacer funciones diferentes en el mismo órgano, en diferente tiempo. Entonces, cada vez se hace más complejo. No, bueno, me queda claro que es todo un tema. Y muchas veces, teniendo ya cada vez más, este conocimiento, ¿cuáles son los síntomas que nos indican que tenemos desbalance hormonal? Justamente esta parte es importante porque las hormonas, normalmente pensamos en hormonas y siempre nos viene a la mente o las emociones. Totalmente. Estoy muy hormonal y en ese sentido es cómo estoy manejando las emociones. Si estoy triste, si estoy neurótica, etcétera. Y también la asociamos mucho al ciclo menstrual y a la fertilidad, ¿ok? Pero eso es como lo que más reconocemos, pero no lo único ni tampoco lo más importante que hacen las hormonas. Entonces,
es tantas las actividades que hacen que prácticamente todos los órganos tienen receptores para hormonas y entonces todos nuestros sistemas dependen de las hormonas, que los síntomas son muy diversos, ¿ok? Y entonces es difícil encasillarlos en un solo padecimiento. Okay. Por eso muchos padecimientos comparten síntomas, pero en realidad casi está relacionado con estas desregulaciones hormonales. Siempre va a haber una desregulación. Entonces, lo primero que tendríamos como que captar es, primera, se necesita la complicidad entre los órganos, o sea, cada célula, ¿no? De los tejidos que forman los órganos, tener sus receptores, ¿ok? Para hormonas, pero además el órgano estar en buenas condiciones, porque la hormona la puedes tener regulada, la puedes sintetizar bien, pero que al final el órgano no esté listo para ejecutar la acción que la hormona va a dirigir. Entonces, al final es complicidad de ahí. Y ya después que tú te asegures, por ejemplo, que el órgano sí funciona bien, que tiene los receptores y que la hormona va a hacer su ejecución, entonces todas estas interacciones que acabamos de hablar, que se den, que no sea por falta de nutrientes o por falta de algún elemento importante para la función hormonal. Y entonces, si nos vamos de la cabeza a los pies, pensando qué síntomas podríamos tener asociados a desbalance hormonal, prácticamente cualquier síntoma podría estar relacionado con un desbalance. Claro. Pero, por ejemplo, si tuviera que encasillar, de los más característicos sería, por ejemplo, la falta de energía o la fatiga. La fatiga, claro. Tiene más de 10 componentes hormonales diferentes. Wow. ¿Okay? Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, en problemas de función de hormonas tiroideas. Hablando de una fatiga crónica, digamos. Fatiga. Ajá. ¿Okay? Es decir, que las hormonas tiroideas tienen mecanismos relacionados con la energía y por eso la fatiga es uno de los síntomas asociados a desregulación tiroidea, ¿ok? Pero también hormonas del sistema nervioso, ¿ok? Toda esta parte del cortisol, ahí a la inversa, las personas con cortisol bajo también tienen fatiga, ¿ok? Porque el cortisol aquí se fue demasiado bajo y no los mantiene alertas, no les da esa motivación para hacer las cosas. Entonces, ahí es otra hormona diferente a la tiroidea, pero con el mismo efecto sobre, en este caso, fatiga. Son vías totalmente diferentes. Entonces, cuando vienen los síntomas generalizados, cuando hacemos obviamente una intervención integral, esto de revisar justo los síntomas de todo el cuerpo, obviamente empezamos a pensar en todos los posibles procesos hormonales que estén desajustados, ¿no? Entonces, si alguien viene con fatiga, normalmente empiezas a pensar primero en la nutrición, porque también las deficiencias de algunas vitaminas importantes y minerales importantes, como el hierro, pues da fatiga. Totalmente. Pero si ya descartas, a través casi siempre de análisis, que los valores nutrimentales están bien, lo siguiente a pensar es las hormonas. La parte hormonal. Y entonces, más que pensar solo en una, esta parte que estamos hablando ahorita es para eso, para que integren todas y puedan tomar acción, ¿no? Entonces, si yo digo fatiga, que es un síntoma característico de desajuste hormonal, no específico, pero sí característico, tendría que pensar en hormonas tiroideas, hormonas del sistema nervioso, ¿sí me explico? Okay. E inclusive otra hormona como, por ejemplo, la insulina, que se encarga de metabolizar la glucosa. La glucosa es nuestra fuente de energía. Sí. Si no la encuentra para moverla y utilizarla de manera eficiente, nos va a faltar también energía. Entonces, son muchas hormonas en diferentes vías, con diferentes interacciones, sinergismo, antagonismo, etcétera, que al final pueden terminar en el mismo síntoma. Oye, Nirvana, ahorita me estoy preguntando, no me quiero salir mucho del tema, pero la cuestión de la fatiga también puede entrar una parte de una infección, o sea, totalmente. Un virus o una bacteria o algo, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que traemos fatiga, o sea, antes de todo lo que acabas de decir, híjole, es que tengo que descansar, pero es mucho más profundo que tengo que descansar, porque aun y cuando piensas que con el descanso vas a recuperar tu energía,
generalmente más bien traes un problema hormonal, ¿no? Un desbalance hormonal, o puedes traer una infección, o sea, algo viral, una bacteria o algo, Sí, ¿no? creo que ahí la diferencia es lo que tú dijiste hace rato. Fatiga crónica Esa es puede la venir diferencia. de una desregulación hormonal que ya se venía gestando hace tiempo, pero en muchas hormonas, repito. La clave aquí, lo que nos tenemos que quedar en la mente es que no podemos encasillar los síntomas a un solo proceso hormonal. Por eso es que se analizan todas las posibilidades hormonales en una persona, ¿no? Pero ya que defines que sí hay algo hormonal en cualquiera de los sistemas principales de hormonas, entonces es más probable que sea crónica, ¿ok? En una infección es la respuesta que da nuestro cuerpo, que pasa por un proceso inflamatorio, por procesos compensatorios como la fiebre, que son muy buenos procesos de defensa. La fiebre, la inflamación es proceso que hace nuestro cuerpo para eliminar la infección. Y en ese momento está ocupando toda su maquinaria en eso, y sí podemos tener fatiga, pero es aguda en ese momento temporal. Sí, a veces cuando se necesita un proceso de sanación, se inhiben algunos sistemas, ¿no? O sea, se inhiben unos y se activan otros para este proceso de sanación. Exacto, literalmente son llamados que hacen las moléculas a otras. Vénganse para acá, porque aquí está el problema. Aquí se requieren ahorita. Exacto, y todo lo demás, obviamente, párenlo de manera temporal. Entonces no es lo mismo tener todas las herramientas y todos los elementos listos para actuar contra una infección, a que si de repente yo ya venía gestando una lentitud en respuesta hormonal, y entonces cuando quiere convocar el sistema inmune, regresamos a la relación, por ejemplo, de hormonas, sistema inmune y sistema nervioso. Si no tengo bien el sistema nervioso, si no tengo bien la parte hormonal, cuando el sistema inmune convoque, obviamente no tengo la misma respuesta. Y ahí es donde entonces sí se empiezan a hacer los desbalances crónicos. Exacto, crónico, y ahora sí puede ser una fatiga, que por más que ya me tomé ahora está como muy de moda tomar algunas cosas energizantes naturales. Por más que me tome eso, por más que me tome café, lo que sea, que saben que va a levantar, pues no, eso ya se está convirtiendo crónico. Y resultaba que el tema estaba en una disfunción, por ejemplo, de una hormona, como te digo, tiroidea, o en una disfunción del sistema nervioso, el cortisol. Entonces, muy interesante. Bueno, eso sería el primer síntoma de los que creo que podríamos impactan a nuestra salud. Y que obviamente todo está relacionado con eso, ¿no? Otra cosa es la desregulación de la temperatura. Depende de muchos procesos hormonales. No es el único mecanismo, pero muchas hormonas ayudan a regular la temperatura. Nuevamente pongo de ejemplo las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas hacen regulación de temperatura, Las hormonas sexuales hacen regulación de temperatura. Entonces, cuando yo no puedo tener una regulación de la temperatura corporal como estaba acostumbrado mi cuerpo a hacerla, entonces puedo sospechar de un desbalance hormonal. No le voy a encasillar a un solo tipo de hormona, tendría que revisar todas. Entonces, por ejemplo, en el tema de la progesterona, que son una hormona sexual, se encarga un poco más de mantener el calor en el cuerpo. La progesterona se encarga de mantener caliente el cuerpo. Entonces, cuando yo estoy en una situación ambiental más fría, mi progesterona tiene que tener esa capacidad de ayudarme a mantener el calor de mi cuerpo. Entonces, una persona que tenga una desregulación de progesterona, casi todo mundo la asocia obviamente con el tema del ciclo menstrual. Tiene ciclos no regulares porque la progesterona no está bien, pero no solo le va a impactar en eso. Obviamente va a tener problemas para regular la temperatura. Y en el caso del estrógeno, a la inversa, el estrógeno ayuda a sacar el calor del cuerpo, a disiparlo. Entonces, por eso, algunos síntomas asociados, por ejemplo, en la menopausia, el sudor, tiene que ver con los bochornos. Pero es una regulación de la temperatura que normalmente se hacía, pero la condición de menopausia se abaten las hormonas poco a poco, empezando por el estrógeno y terminando con que la progesterona también empieza a bajar. Esa reducción por el proceso de menopausia, reducción de hormonas, impacta en este tema de la regulación corporal. Pero como fue de súbito que se fue perdiendo esas hormonas, entonces al momento tengo yo
mis problemas para regular en pequeño, no dependiendo del clima, sino okay. internamente. Interno. Esa desregulación de temperatura es muy clásica. Puedo empezar con los típicos bochornos que de la nada obviamente siento el calor o al revés. También puedo irme al extremo frío, dependiendo si el estradiol o la progesterona fue lo que se redujo primero. Y bueno, al final se reducen todas, ¿no? Pero eso es como un ejemplo de cómo no es solo lo que estamos acostumbrados a ver en temas de hormonas, lo que impactan, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de fertilidad, de ciclo menstrual. Por eso podemos incluir a esta desregulación de la temperatura como otro síntoma característico de desbalance hormonal. Y en el caso de los hombres, o sea, ¿cómo se impacta? Tienen lo mismo, ¿qué síntomas en realidad, tienen? a lo que me refiero es, también los hombres tienen esas hormonas, lo que pasa es que su hormona central, o la que más impacto tiene, es la testosterona, ¿ok? Entonces, la testosterona tiene más impactos, pero depende también de la interacción con el estradiol. Hablando de antagonismo, ¿ok? Cuando yo tengo la testosterona, obviamente, en funciones y en mayor cantidad en hombres, el estradiol es más bajito. ¿Okay? Y en las mujeres al revés. Pero cuando se desregula la testosterona en mujeres, tiene mucho impacto también. Sí, porque por supuesto. se necesitan todo el tiempo. Al final todas trabajan juntas. Lo que pasa es que unos tenemos una hormona central y los otros la otra. ¿Okay? Pero al final eso desemboca también cambios de temperatura en los hombres. ¿Okay? Ahí al revés. Si yo de repente tengo una baja de testosterona y sube más el estrógeno, les cuesta trabajo responder a ambientes fríos y no mantienen el calor de su cuerpo. Entonces, las mujeres es con la progesterona mantener el calor del cuerpo y los hombres con la testosterona. Entonces, y bueno, de ahí se deriva otra cosa que es muy característica en hormonas sexuales, que eso sí es más específico, la baja del líbido. Es otro síntoma que podría estar asociado, u otro signo clínico que está asociado a desbalance hormonal. Por supuesto. Y ahí muchos, por ejemplo, siempre piensan, es que la testosterona debe estar baja o el estrógeno debe de estar alto, y en realidad hay una hormona más importante para esa situación del libido que se llama prolactina. La prolactina, por supuesto. Entonces, la prolactina casi la asociamos siempre con mujeres porque es la que nos permite la producción de la leche materna cuando hay un embarazo, Pero en realidad su función también está asociada con este deseo sexual, Una de sus funciones importantes es desatar el líbido para que pueda haber un apareamiento y nos lleve a nuestra reproducción y descendencia. Para eso está diseñada. Entonces la mayoría piensa que la prolactina solo tiene que ver con mujeres. Exacto. Te sorprenderías cuántos hombres tienen la prolactina alta y no lo saben. Y andan buscando ahí. Y en la testosterona nada más. En 20,000 hormonas, incluidas la testosterona, el cortisol y todo, y resulta que era la prolactina. Entonces ahí empieza a bajar obviamente el libido sexual y todo lo que está relacionado con el apareamiento, es decir, la cantidad de espermatozoides, la calidad de los espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides, ciertos problemas de fertilidad, etcétera. Y ya se hizo ahí una reacción en cadena. Entonces, la prolactina al final también pertenece al mismo sitio de producción, en este caso estamos hablando de la glándula hipófisis, de la hormona tiroidea y de las hormonas sexuales que estuvimos platicando. Entonces, es muy común que si yo tengo un desbalance en alguna de esas hormonas, las demás se vayan impactando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo desbalance en hormonas tiroideas, es muy probable que también tenga en prolactina, Y es muy probable que también tenga en la hormona folículo estimulante y la luteinizante, porque comparten el mismo eje. Y la folículo estimulante y la luteinizante impactan sobre la producción de estrógeno, progesterona y testosterona. Entonces, todo es una intercomunicación. Si se comprende eso, obviamente analizarías, en este caso, a una persona con todos esos puntos. Y entonces harías prevención, que eso sería para mí lo ideal. Eso es lo que pero queremos promover, de todo, la prevención. Exacto. Entonces, ¿cómo la prevención? Definitivamente, si yo voy a estudiar un desbalance hormonal, no puedo centrarme en una sola cosa. Totalmente. Necesitaría revisar el perfil tiroideo, por ejemplo, el perfil de hormonas sexuales y lo que te decía, en los hombres no dejar fuera hormonas importantes, no nada más medirles la testosterona.
checarles la prolactina y las otras hormonas que también tienen acción. Entonces, el cortisol es otra cosa que podemos medir en la hormona. Y la más importante para mí creo que sería la vitamina D. Es una hormona. ¿La vitamina D es una hormona? Okay. Acuérdate que hormona es todo lo que va a hacer una acción en un órgano blanco, ¿ok? Y la vitamina D es de las que prácticamente hay receptores para recibirla en casi todas las células. Ajá. La mayoría la encasilló con los huesos primero. Sí. Después vino toda esta era de la pandemia y se encasilló en el sistema inmune. Pero no hay sistema que no requiera vitamina D. Y no es una vitamina, estructuralmente. Es una hormona. Ajá, es más una hormona por la acción que tiene. Hay tipos de vitamina D, ¿no? Sí, está la vitamina D3 y la vitamina D2. Casi la mayoría, obviamente cuando hacemos la síntesis a través del sol. Exactamente. La que es más activa o biológicamente activa es la D3. Pero necesitamos las dos. Ahora, nosotros hacemos ese proceso. Nosotros a través de asolearnos, hacemos el proceso de síntesis de vitamina D. De fuentes externas es difícil obtenerla a través de los alimentos. Muy pocos traen vitamina D. Por eso tanto la suplementación. Suplemento. Pero fijarse bien, obviamente, cuál, ¿no? De qué calidad y que no tenga tanto aditivo y que al final aproveches la oportunidad que hay de hacerte el análisis en sangre. Y de la forma activa que se hace es de la vitamina D, 25 hidroxitotal, así se llama, ¿ok? Porque esa es la forma de ver la cantidad de una que se va a convertir después en activa. Entonces, vitamina D, 25 hidroxitotal, así se pide el estudio. Y entonces, para mí, la prevención de lo primerito que sería es este chequeo que te digo de todas las hormonas, incluyendo la vitamina D, y mantener los niveles estables, porque la vitamina D, te digo, va a actuar en prácticamente todos los sistemas. Y una de las principales causas de desregulación hormonal es deficiencia de vitamina D. Híjole, qué interesante. Ahora, por ejemplo, la vitamina D nosotros lo hacemos a partir del sol. El tema es que ya las condiciones para solearse, pues obviamente no son tan óptimas como antes, ¿no? Eso por un lado. Y por otra, justo las personas que tenemos la piel morena, mientras más morena la tengamos, tenemos muy buena cantidad de melanina que nos protege de la luz UV muchísimo, pero a la vez hace que sinteticemos menos eficiente la vitamina D. O sea, tenemos el protector contra lo que realmente nos daña de la luz solar, gracias a esa pigmentación, pero es tan protectora que al final la manera en la que recibimos el sol para sintetizar la vitamina D es reducida. O sea, no es suficiente. Entonces hay que revisar justo para no tener después deficiencias de esta hormona que prácticamente dirige muchas funciones. Entonces, ya no pensar solo en huesos y vitamina D porque fija el calcio, no solo pensar en sistema inmune que también se puso muy de moda. Para activar, sino pensar en las hormonas sexuales dependientes de vitamina D. Y te sorprenderías cuánta gente tiene baja la vitamina D. La subes y el aparente problema de regulación hormonal que tenían hormonas sexuales desaparece, porque es muy difícil que realmente sea algo permanente esa desregulación. Está tan diseñado el cuerpo y todas las interacciones moleculares que difícilmente tenemos un problema, al menos que venga una condición genética en donde un receptor no funciona, algo que ya realmente desde el inicio físicamente tenía un problema, ¿no? Pero, perdón, si todos los órganos están bien y todo, nosotros con que cuidemos las herramientas que necesitan para interactuar, solitos hacen todo. Oye, ¿nos puedes volver a repetir cuál es el examen? ¿Cuál es lo que tendremos que hacer para la vitamina D? Sí, vitamina D, 25 hidroxitotal. Así pídanla en el laboratorio. Total. Hidroxitotal. Y ahí viene obviamente un rango de referencia, siempre son amplios. Efectivamente, cada persona va a tener cierto nivel, es decir, el 30 es el mínimo y hay personas que tienen el 30 y no les va a marcar deficiencia el estudio, pero si por ejemplo hay un desbalance hormonal, ahorita llevábamos 2 síntomas, ¿no? O sea, tengo el tema de la fatiga, exactamente, ¿no? Eso es lo primero. Exactamente. Entonces, yo incluiría, aparte de los perfiles hormonales, esta vitamina D. Y a veces con solo recuperar los niveles de la vitamina D, la fatiga se empieza que a regular, claro, se empieza a regular todo. Al desbalance hormonal queda cubierta, ¿ok? Entonces, el 30 para mí puede ser bajo.
hay un límite de toxicidad que es 100. Ok. La mayoría de las mujeres, por cómo utilizan el sistema nervioso central, la recomendación sería al menos tener 60 para que haya reservas, ¿ok? Pero los hombres igual, porque como utilizan ellos también el sistema nervioso central, pueden tener cierta demanda. Entonces 60 sería un ideal, no conformarse solo con el 30, pero bueno, obviamente, analizando el caso, analizando los posibles desbalances hormonales, pues ya se hace una recomendación personalizada de cantidad de vitamina D, ¿no? Pero sí, esa es la principal causa casi de todos los desbalances hormonales. Fíjate, la verdad es que, bueno, yo no lo sabía, pero yo creo que muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, tampoco sabíamos la importancia de la vitamina D sí, como hormona. Uh-huh. Como hormona, interesantísimo. Y entonces, obviamente de ahí, la idea es mantener las situaciones necesarias para que se haga este control. Entonces, dentro de los síntomas, como hablábamos, de la fatiga, etcétera, hay cosas como la deshidratación, que también puede ser desbalance hormonal, ¿ok? Totalmente. Tenemos una hormona que se llama vasopresina, que se encarga justo de mantener este equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. Ajá. Si yo no tomo la cantidad de agua necesaria, la vasopresina se va a encargar de que la tenga y entonces retiene el agua. ¿Okay? Ah, entonces una deshidratación se puede manifestar en una retención de líquido. Exactamente, pero por esta vía. O sea, hay mucha gente que ya lo asocia, porque la verdad es que yo estoy encantada de que uses la información a favor. Y entonces ya hay mucha información en internet. Sí. No para consultar, por favor, diagnósticos y que sientan que ya les dio todo. Sí. Entonces la gente sabe que si no te hidratas, hay retención de líquidos, pero eso es hormonal. Es hormonal, claro. Gracias a la vasopresina, ¿ok? Y entonces los estrógenos también hacen una modulación. Por eso también cuando tenemos problemas en el ciclo menstrual y problemas homosexuales, hay retención de líquido. Entonces la deshidratación y la retención de líquidos son síntomas asociados a desbalance hormonal. Oye, Nirvana, ¿qué crees que tenemos 2 minutos? No lo puedo creer. O sea, es que se me fue rapidísimo porque está interesantísimo. Bueno, traía como 10 síntomas. No, imagínate. Pues ya vamos a poner fecha para el siguiente programa. Parte 2, de verdad, estén pendientes, parte 2. Yo les juro, tengo mis apuntes aquí porque me parece importantísimo y justo decidimos hacer esta sección de salud molecular para empezar a aprovechar todo el conocimiento que tiene Nirvana y de verdad empezar a conocernos muchísimo más, para empezar a... Cuando llegas tú con tu doctor, ¿no? Me parece bien importante saber, no llegar en blanco y pues lo que dijo el doctor es, ¿no? Pero nosotros también estar preparados y saber cómo funcionamos. Conocernos, ¿no? Conocernos. Así que bueno, Nirvana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir con este tema. Ok, sí, ya estoy lista para la parte 2. Estamos listas para la parte 2, se los vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias. Y algo importante les iba a decir. Bueno, rápido voy a hacer un anuncio porque Nirvana es la que me hace todos los suplementos que me encantan de su marca Hashim y ya tenemos unas gotas Holy Health para el estrés, para el insomnio, todo natural. Su laboratorio es de primera calidad, así que también si necesitan suplementos, si necesitan su revisión, si necesitan sus diagnósticos, etcétera. Y por supuesto, sin duda, sus terapias pues nos pueden consultar. Aquí estamos vamos a dejar todos los datos de Nirvana. Y ya saben, Holy Health, me pueden mandar mensaje directo para terapia, para sus suplementos, para lo que necesiten. Así que nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Nirvana, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti por la invitación. Gracias, que tengan una bonita semana. Buen día. Holy Health por Radio 13 Digital. Gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx.
Radio 13 Digital, programación consciente.